Hola, hola, bienvenidos a este nuevo podcast llamado Viviendo a Color, una guía familiar para la discapacidad visual. Soy Darly Salmentero y en este espacio exploraremos juntos las diversas realidades y experiencias que enfrentan las personas con discapacidad visual. Nos acompañan expertos como Tania Velázquez, especialista en terapia ocupacional, María José Morales, defensora de derechos de personas con discapacidad visual, Dana Doria, psicóloga, y María Cristina Bertel, especialista en discapacidad visual, quienes compartirán su conocimiento y consejos prácticos para ayudar a las familias a navegar este camino. Acompáñanos cada semana para aprender a inspirarnos y descubrir cómo vivir plenamente en un mundo lleno de colores. Para dar inicio, estaremos hablando de un tema que es muy importante, especialmente para las familias que tienen niños con discapacidad visual. Buenas, Darly, muchas gracias por invitarme en este espacio tan enriquecedor. Mi nombre es María Cristina Bertel, especialista en discapacidad visual. Corazón, me gustaría empezar a responderte, pero ¿qué es la discapacidad visual? La discapacidad visual es la ausencia permanente de la visión. Como dice, discapacidad y permanente son condiciones visuales que no son temporales, son para toda la vida. Entonces, para especificar, esta condición se subdivide en dos. Podemos decir que están subdivididas en dos formas principales: la ceguera y la baja visión. La ceguera es cuando tiene ausencia total de la visión, o sea, son niños o adultos que no perciben color ni luz, no perciben movimiento, pero la baja visión sí. Son personas que necesitan auxilio de unas gafas, que necesitan ayuda de unos lentes, pero ellos pueden percibir algo de luz, algunos colores, algunas formas o movimientos. Claramente la mayoría de estos objetos que perciben son llamativos, con colores que contrastan. Respondiéndote también cómo se presenta la discapacidad visual, te quiero responder que son dos factores muy importantes. Tenemos los factores internos. Estos factores son aquellos que están relacionados con la genética y la herencia. Son dados por papá y mamá. Son factores que son causados también en el vientre materno. Acuérdense que muchas mamás, cuando están embarazadas, adquieren algún virus, una infección. Esta infección o este virus afecta al bebé. Entonces, hay causas prenatales, hay causas perinatales y hay causas postnatales. Entonces, en la postnatales podemos tener infección por el sarampión, tenemos que tener desnutrición. En las causas perinatales o neonatales son bebés que nacen prematuros. Hay algo que se dice desprendimiento de córnea en bebés prematuros, que se dice retinopatía del prematuro. Es cuando sus ojitos no se lograron desarrollar correctamente y al momento de ellos transcurrir afuera del vientre en una incubadora, sus ojitos se desprenden, su córnea se desprende y pierden la capacidad de ver. Gracias, María Cristina, por esta intervención tan importante. Ahora ya sabemos como padres cómo detectar si nuestros hijos tienen discapacidad visual y qué hacer cuando se detecta. Ahora bien, ahora seguimos con un tema que es muy importante, algo que es muy relevante porque se han visto muchos casos en el cual se vulneran los derechos que tienen las personas, los niños con discapacidad visual, sobre todo en las escuelas
en muchos centros educativos se da esto. Desde mi experiencia lo he vivido y créanme que no es fácil. ¿Por qué? Porque aún existen escuelas que no están aptas ni capacitadas para brindar una educación de calidad a estos niños con discapacidad visual. Es por esto que hemos traído a nada más y nada menos que nuestra experta en defender los derechos de discapacidad visual, la doctora María José Morales. Adelante. Bueno, un cordial saludo a todos los oyentes. Me presento, soy María José Morales Garcés y soy educadora en Defensoría de Derechos Humanos para las personas con discapacidad visual. De antemano, muchas gracias, doctora Darlis, por la invitación a este gran espacio de mucho conocimiento en todo el tema de la inclusión. Bueno, nuestro país tiene leyes que protejan a los niños con discapacidad visual. La respuesta es sí. En Colombia tenemos un marco legal que es bastante claro, donde respalda la inclusión desde la Constitución del 91, donde reconoce el derecho a la salud, hasta la Ley General de Educación, que nos habla del derecho de todos los niños y niñas, sin importar que tengan alguna discapacidad o condición, a que reciban una educación de calidad. Bueno, también tenemos el decreto 2082 de 1996, que también nos dice cómo debe ser la atención educativa para personas con discapacidad. Y por último tenemos la Ley de Infancia y Adolescencia del 2006, que ella también promueve la inclusión social y educativa. Bueno, ¿todo esto qué significa? Esto significa que la ley reconoce y protege los derechos de los niños y niñas con discapacidad visual, y también establece que ellos deben tener acceso a los mismos servicios y oportunidades que cualquier otro niño, como educación, salud, participación, recreación, entre otros. Por eso, queridos oyentes, como familias que sé que me están escuchando, docentes y sociedad, no solo debemos conocer su normativa, sino también exigir su cumplimiento. ¿Por qué? Porque la inclusión no es un favor, es un derecho. Y que se garantice, eso también requiere compromiso de todos los actores que están involucrados, familia, docentes, comunidad. O sea que sí, queridos oyentes, legalmente todos los derechos están cubiertos. O sea, la ley reconoce y protege los derechos. Solas las leyes no bastan, se necesita un compromiso de todos, de la familia, docentes y comunidad. También, ¿qué más se puede necesitar además de las leyes para que se pueda garantizar una educación inclusiva y de calidad? Bueno, queridos oyentes, primero que todo, se necesita compromiso, no solo del Estado, sino también de las familias, de los maestros, de los compañeros de clase, en el entorno educativo y en general de toda la comunidad. Por ejemplo, los papás y cuidadores deben asegurarse, de procurar y que se garantice que ellos participen, ¿sí?, en actividades sociales, deben animarlos a participar de todas las actividades posibles, como jugar, cantar, ir al parque, a una fiesta, practicar cualquier deporte, incentivarlos, siempre estar motivándolos. Nada de dejarlos por fuera, por tener una discapacidad. No, hijo, no, tú no puedes, desde ya limitarlos, y así no es. Uno debe afianzar la confianza entre ellos. También reiterarle que, la familia reiterarle que también cumplen un papel muy importante, que ellos son capaces de todo, de todo lo que se proponga. Y también en el aula es un punto clave el rol del docente. El docente es muy fundamental en este proceso.
así como la familia, el docente también lo es. O sea, si el maestro cree en sus estudiantes y adapta las actividades según sus necesidades, puede marcar una diferencia enorme. Él es clave en ese proceso. También es muy importante, como padres y cuidadores, enseñar con naturalidad a los niños, como le haríamos, hablarles con naturalidad, como lo haríamos como cualquier otro niño, darles oportunidades, ponerles límites, pero también con mucho amor, no limitarlos y sobreprotegerlos, y ojo con eso, que la sobreprotección no ayuda, lo estamos limitando. Yo los entiendo, a veces por miedo, sí, por querer ayudar a los demás, los adultos están los están como que limitando, valga la redundancia, no dejan que estos niños exploren, se equivoquen o hagan cosas por sí solos, y esto a ellos les puede impedir desarrollar habilidades y ser autónomos, valerse. Y eso es lo que conduce que ellos como que sientan, que alrededor le sienten lástima, que le tengan lástima. Y ellos lo que necesitan es confianza y acompañamiento. Muchas gracias, María José, por compartirnos un poco de tus conocimientos, de hacernos saber lo importante que son estas leyes para nosotros, para nuestra familia, sobre todo para la población con discapacidad visual. Hola, muy buenas. Muy agradecida, Darlis, por tu invitación, por compartir este espacio lleno de conocimientos. Muy agradecida por estar aquí. Mi nombre es Tania Velázquez Romero, terapeuta ocupacional. Y bueno, hoy también quiero poner mi granito de arena para contribuir con respecto a este tema tan importante como la ley de discapacidad visual y saber qué hacer en algunos casos. Por ejemplo, lo que más me preguntan a cada rato es: ¿qué deben saber los padres y las madres? Los padres y las madres en estos casos deben saber que sus hijos con discapacidad visual tienen derecho a recibir todos los servicios que reciben los demás niños y que esta discapacidad no es un estigma que los mantendrá aislados de la sociedad. Todo lo que los rodea a la familia puede ayudar a cambiar esta idea y acompañarlos en la búsqueda de la educación y otros servicios para sus hijos. Si el nacimiento es muy reciente, no han podido sobreponerse al dolor. Con el paso del tiempo, los cuidadores, agentes comunitarios o los maestros podrán también colaborar en la orientación para la búsqueda de atención psicológica para mejorar su vida emocional, afectiva, permitiéndole ver que los niños, niñas y jóvenes también son afectados por esto cuando no es superado el dolor. No solamente son los padres los que se ven afectados con esta discapacidad, sino también los propios niños. Otra pregunta que surge es: ¿aceptar es lo mismo que resignarse? Pues bueno, la familia de los niños y niñas con discapacidad visual deben dar un paso fundamental aceptando la discapacidad y las consecuencias que trae como un hecho más de la vida. Esta asignación o aceptación no es lo mismo que resignación. ¿Por qué? Porque se trata de una aceptación que le permitirá al niño o niña desarrollar de buena forma su autoconcepto o autoestima. ¿Qué quiere decir esto? Quererse a sí mismo y aceptarse tal cual como es. Es una aceptación que se basa en el reconocimiento de las capacidades y potencialidades humanas, reconociendo en las personas de discapacidad o en el propio hijo o hija desde pequeño. Hay mucha información deambulando por ahí que puede ser útil para la familia, pero debemos enfocarnos y saber identificar cuál es específica, cuál nos sirve, cuál no. Por eso a la hora de hablar con los padres no se nos puede olvidar recomendarle varios aspectos, los cuales podrían ser hablar con su hijo de acuerdo a la edad y su capacidad de entendimiento sobre lo que significa ser ciego o tener baja visión,
Los cuidadores, los agentes comunitarios o los maestros deben recordarse a los padres de familia que por más que parezca dolorosa la discapacidad, es un evento que afecta a la vida, pero que no necesariamente pues, es algo catastrófico. Las ideas de normalidad, sinónimo de ser vidente, ¿cierto? Es lo que todo el mundo piensa. Anormalidad es sinónimo de discapacidad visual. Todo esto es muy molesto para los padres. Es aquí donde cobra importancia y tener buena adaptación de que el niño tenga una buena autoestima, porque es que si el niño no tiene una buena autoestima, un buen autoconcepto, va a sufrir mucho. Además es bueno que lo normal es muy relativo, según el tiempo que se mire, qué es normal y qué no, cuál es la manera normal de hacer las cosas, entre otras. Agradezco mucho darle tu invitación y por regalarme este espacio para hablar y para contar un poco sobre, pues, base en mi experiencia, sobre qué debemos hacer y qué no. Un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Y bueno, les recuerdo que mi nombre fue Tania Velázquez, terapeuta ocupacional, y cualquier cosa estoy puesta a colaborar y acompañar. Bueno, gracias a nuestra experta, a nuestra terapeuta Tania Velázquez por este espacio, por brindarnos un poco también de su conocimiento, porque créanme que yo como padre o madre desconocía esto. No tengo un niño con discapacidad visual, pero tengo muchas amistades que sí, muchas familias que cuentan con un niño con discapacidad visual. Y resalto una parte importante que ella hablaba acerca de la aceptación. Esto es importante porque a veces muchas familias confunden lo que es la aceptación con la resignación y no es lo mismo. Es importante aceptar la discapacidad que tiene nuestro hijo, porque si uno no lo hace, créanme que nuestro niño se nos va a desviar, se nos va a deprimir, y es ahí donde empieza lo que es la falta de autoestima. Ya todo empieza por ahí, porque aunque ellos no vean, créanme que ellos sienten y ellos saben cuando uno a veces no puede con los retos que le pone la vida con esa discapacidad visual. O sea, no es nada fácil, pero es por esto que nuestra experta nos hace saber la importancia de aceptar eso. Bueno, ahora procedemos a una última parte y no menos importante. Nuestra experta y profesional, Dana Doria, que nos viene a hablar acerca de cómo hacer si nuestros niños nos preguntan por su condición, en este caso la discapacidad visual. Ustedes saben que a veces nosotros no sabemos cómo responderle a los niños. Eso nos lo va a decir nuestra experta. Nos va a dar como que esos tips para nosotros como padres saber cómo responder ante esa pregunta. Otra de las preguntas que ella nos va a responder serían es cierto que los padres pasan por diferentes etapas para aceptar la discapacidad visual de su hijo o hija. Otra preguntita también sería si todos los miembros de la familia logran aceptar la discapacidad visual del niño. Y por qué son importantes las mamás que acompañan a sus hijos o hijas en discapacidad visual. Por lo general siempre son las mamás. Entonces ella nos va a aclarar este punto, por qué son las mamás. Y también nos va a hablar acerca de dónde pueden las familias o cuidador, o sea, nos va a hablar sobre esas rutas a seguir, o sea, dónde nosotros nos podemos dirigir como papá para encontrar algunos servicios para esa discapacidad visual. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Dana Doria, soy especialista en psicología y con respecto a las preguntas, ¿qué se puede hacer si los niños preguntan por su condición? Lo mejor en este caso sería responder con honestidad y muchísima naturalidad, claro, haciendo uso de un lenguaje apropiado, y esto es importante para que validen sus cualidades. Que comiencen a comprender que todos somos únicos y que las diferencias no nos limitan a la hora de divertirnos o aprender.
En segundo lugar, sí, los padres pasan por diferentes etapas y de hecho este es un proceso muy humano, muy normal. Es normal, como ya dije, atravesar etapas como la negación, la tristeza, la culpa, el miedo. Y no sé si conocen, lo deben conocer, por eso lo voy a usar de ejemplo. La icónica frase de "mi hijo es negro, negro". Bueno, ese es un ejemplo perfecto para estas 4 emociones. Y de hecho algunos no lo reflejan de esa manera tan dramática, sino más internamente, pues se culpan, se pueden llegar a culpar ellos mismos por el hecho de que su hijo pues tenga dicha cualidad. Pero cabe resaltar también que con el tiempo y un buen apoyo se llega a la aceptación. En tercer lugar, los miembros de la familia no siempre logran aceptar dicha característica, pues cada miembro tiene su manera de percibir el mundo, ¿no? Tiene sus propias ideas, su propia manera de pensar. Y los papás y el niño o la niña pueden llegar a sentir el rechazo debido a los prejuicios que a veces ni siquiera se esconden. Y por esta razón yo digo que es importante la orientación y por supuesto estar abiertos a aprender y a aceptar las diferencias. Aprender sobre estas y aceptarlas. En cuarto lugar, pues en este contexto, ¿no? En el lugar en el que hemos vivido, crecido, las mamás, vemos siempre a las mamás acompañando a los hijos, ¿no? Generalmente es así. Y esto se debe más a roles culturales. Recordemos que este contexto es muy machista, predomina el machismo. Pero en mi opinión, esta responsabilidad debería ser compartida. Y con compartida no me refiero solamente a los progenitores, sino también a los abuelos, los tíos, los hermanos, etc. Ya que cuando otros miembros de la familia se involucran, el impacto emocional y la motivación pues se vuelven más fuertes, ¿no? En quinto lugar, la familia pues sí, obviamente cuenta con servicios de apoyo para ayudarlos. Pueden acercarse a sus respectivos centros de salud o EPS, pues ahí les brindarán el apoyo que consideren necesario. Y también existe el Instituto Nacional para Ciegos, con sus siglas INCI, el cual les brinda recursos, asesorías y materiales adaptados. Y por supuesto no podemos olvidar el bienestar familiar. Este ofrece estimulación temprana y acompañamiento familiar. Por último, como agente comunitario, maestro o cuidador, lo que se podría hacer, aquí es importante mostrar con hechos a los papás que sus hijos sí pueden, que sí son capaces. Para esto es necesario compartir los avances, involucrarlos en sus logros, escucharlos hablar de sus miedos también es importante, y desde ahí podemos partir para reforzar el positivismo y que comiencen a ver a sus hijos de una manera más motivadora, que no los vean que no vean su cualidad como un obstáculo, sino como algo para impulsarlos. Y pienso que a veces también es necesario que alguien más crea primero, para que ellos puedan empezar a creer también. Por esto resalto y repito que es importantísima tener una actitud positiva, ante todo el positivismo.
Bueno, y eso fue todo por hoy.